En esta esquina, la verdad y el bien, de ropas blancas está. Es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límites, su edad es eterna. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor. Hogar dejó allá y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí. Oh, furiosa la multitud crucificó a mi rey y la gente vio al campeón caer. Pero él es un ganador y mi victoria es él. Se levantó y retuvo así nombre de campeón. Es más alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es más es poderoso entre los débiles. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, campeón de amor. Indiscutible, invencible, campeón de Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y
creer en su palabra, a pesar de que en él hoy no veas nada. Es porque él conoce todo lo que viene y el mañana. Y si él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será así. Bien, muy buenos días, mi apreciada familia de Dios. Es un privilegio, es un placer poder compartir con ustedes en esta maravillosa mañana cuando son las 6:40. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecciones de Vida, lecciones que fluyen siempre para la vida eterna. Muchas gracias siempre por el apoyo, muchas gracias siempre por el compartir, gracias por sus motivos de oraciones, gracias siempre por compartir esta transmisión. Les recordamos que tengan la amabilidad también de hacerlo para que otras personas también puedan llegar a esta maravillosa plenitud que es en el escudriñar la palabra de nuestro gran Rey y de nuestro Señor a través de estas lecciones de vida. Hoy queremos darle la bienvenida a una persona muy importante para nosotros, una persona que aceptó la invitación, fue una bendición de parte del cielo, nuestro querido hermano Andrés. Muy buenos días, mi hermano Andrés. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está el llano? Muy buenos días, mi querido hermano. Muchísimas gracias. Bien, bien. Gracias a Dios, esta semana ha sido de grandes bendiciones y de abundancias riquezas por parte del Señor nos ha brindado a mí y a mi familia. Así que estamos excelentemente bien y esperamos que por la gracia de Dios este tema, esta disertación pueda ser de gran interés para los hermanos. Amén, gloria a Dios por eso. Qué bendición, y para nosotros también es un placer, un privilegio poder tenerte en un tema tan pedido, mi hermano, en un tema tan motivado por las personas, porque obvio, cuando hablamos del don de lengua en la semana pasada, cuando dijimos, bueno, en la semana que viene vamos a hablar acerca de los dones espirituales, de una vez surgieron, es como un tabú ya dentro del tema de los dones espirituales, como tratar de administrar y de saber más a profundidad qué es el don de lenguas, porque él como que la gente le tiene mayor interés. Pues sinceramente es uno de los dones que no se ha tomado quizás bien la motivación teológica y espiritual que lleva. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar contigo y estar en esta transmisión, y esperamos entonces que sea de bendición para nosotros. Y bueno, vamos acá con las personas que nos están saludando desde ya. Muy buenos días, mis apreciados. Tengo por acá a Carmen, que nos dice muy buenos días, Dios les bendiga, pido oración por la humanidad y por los hermanos del Líbano. Claro que sí, mi hermanita, por los heridos y por mi familia, que Dios haga su voluntad. Estamos orando por ellos, mi hermanita, claro que sí, como siempre. Y recuerda, hermano, tú que nos estás mirando allí, por favor, amigo, no sé, la persona que nos esté mirando detrás de esa pantalla, recuerda que abajito colocar tus comentarios, tus saludos para nosotros son muy importantes. Recuerda que siempre tenemos saludos de Argentina, tenemos saludos de Chile, de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos, tenemos sintonía también, y eso es una bendición. De México también se conectan bastantes personas. Entonces nos gustaría que nos dijeras de dónde nos estás saludando, esa es una bendición. Y también, mis apreciados, siempre colocar sus peticiones de oración. También saludo por acá a Sandrita de Conde, nos dice muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo, familia, feliz día de preparación, que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Saludos desde Ledesma, Jujuy, Argentina. Qué bendición que hermanita nos esté mirando desde por allá. Mil bendiciones a tu pueblo, a tu ciudad, a tu familia, que el Señor te bendiga, mi hermanita. También tenemos a Sandrita, nos dice buenos días, hermano Aarón, que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo. Igualmente a ti, mi hermanita, y siga multiplicando esos dones. Tenemos a Lucy, también nos dice buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Le pido por favor en sus oraciones por mi nieta. El día de hoy le harán una resonancia y ruego a Dios para que todo esté bien. Claro que sí. También tenemos a Carlos que nos saluda, a Damaris que nos saluda, a la hermana Miriam, como siempre, estando allí con nosotros. Tenemos a Pedro Elías también, y más personas que se conectan a través de este medio tan importante que el Señor ha provisto para la disertación de su palabra, y recuerde, querido, para la administración de ella también. Así que por favor, conviértase en una persona que lleva salvación y aprenda en el nombre del Señor a transformar vidas. Recuerda nuestro lema: mientras soy un instrumento de transformación, soy transformado, y puedo aprender a hacer esto a través de compartir. Solamente con darle al botoncito que dice compartir, ya usted va a estar llevando este mensaje que es muy importante para el mundo entero, la manifestación del Espíritu Santo y el don de lenguas. Así que, mis apreciados, vamos a cantar. Mi hermano Andrés, nosotros siempre tratamos de que el ambiente esté armonizado y nos gusta siempre que el Señor nos motive en cantos. Así que vamos a compartirles pantalla, mis apreciados, y el canto que les queremos compartir hoy
como siempre, es un canto de fe, es un canto de motivación, es un canto que nos lleva a exalzar el nombre de nuestro Dios. Es un canto que te hace recordar la manifestación poderosa de Jesús en cada momento, en cada lugar y a donde sea. Nos gustaría entonces que puedas cantar con nosotros y hoy puedas sentir la presencia de Dios en tu vida y ciertamente puedas decir, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu, tus manos encomiendo mi todo. Así que cantemos para honra y gloria de Dios, hoy en tus manos. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Amén, gloria a Dios. Hoy en las manos del Señor descansamos y estamos completamente seguros de que Él va a ser de nosotros su arma más poderosa en este evangelio. Querido, recuerda que es muy importante que puedas entender este punto. Recuerda que es elemental que tú entiendas que tú eres un instrumento maravilloso en las manos del Señor y que necesitas esos dones. Y recuerda, querido, aunque vamos a entrar en un tema bastante importante, lo importante de esta semana, valga la redundancia, es que recuerdes que el Señor te ha dado herramientas. Y esas herramientas podemos manifestarlas, como el apóstol Pablo habló, son dones, manifestaciones del Espíritu Santo, pero más allá de eso, nosotros queremos, por favor, que entiendas y puedas comprender que el don, más allá de ser una herramienta para la predicación del Evangelio, el don, más allá de ser una herramienta, una manifestación, perdón, del poder del Espíritu Santo, recuerda que es una cualidad de Dios. Cuando tú puedes emplear
un don, un talento que se convierte en don cuando lo colocas al servicio de Dios, para el servicio de los demás, recuerda, querido, que no es tuyo. Es una manifestación poderosa de Dios, es una cualidad divina que se te está entregando para que la puedas administrar. Y recuerda, querido, también la diferencia importante que hay entre una necesidad espiritual. Recuerda la importancia, la diferencia que hay entre un don espiritual. El don nunca va a ser lo que la necesidad va a hacer por ti. ¿Qué es una necesidad espiritual? Las necesidades físicas que tenemos nosotros. Ejemplo, para que lo entiendas y ya te lo explico de manera simbólica. El comer es necesario para nosotros, el respirar es necesario para nosotros, el caminar es necesario. Alimentarte de la palabra de Dios, respirar por medio de la oración y moverte a través del evangelismo, querido. Una persona que no come se desnutre, muere. Una persona que no respira se asfixia y muere. Una persona que no se mueve, querido, lamentablemente se tuye. Así que esperamos en el nombre del Señor que todas estas lecciones sean poderosas para tu vida. Así que, hermano Andrés, antes de que comiences, tenemos una sección importante de oración. Oramos siempre todas las mañanas por las personas, oramos para que el Señor pueda trabajar en sus vidas, las peticiones, hay muchas en este momento, entonces vamos a terminar de organizarlas acá. Y también tenemos una sección, estamos incitando, de verdad, motivando a los hermanos en el plan que se llama Si no leo, no duermo. Es importante esto, antes de dormir tengamos la oportunidad maravillosa de arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, pero antes de eso también poder leer. Es muy importante para nosotros. Y estamos incentivándoles a que puedan leer este libro tan maravilloso, querido, se llama El deseo de todas las gentes. Un libro precioso, un libro que te lleva a la plenitud de la comunión con los evangelios y especialmente con Cristo. Y lo que hoy queremos hablar, porque estamos tratando de unirlos todos con la motivación del evangelio, queremos llevarte a que entiendas, por favor, un punto importantísimo. Hablando en el capítulo número 3, hablando acerca del cumplimiento del tiempo, dice la sierva del Señor lo siguiente en la página 27. Los judíos se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo. Vean esto, mis hermanos. Los judíos se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Y solamente quería leerles ese poquitico, mis apreciados, porque me llama la atención. El pueblo que el Señor había llamado para que presentase su verdad se había convertido en la herramienta principal espiritual de destrucción que es Satanás, y todo por haberse negado a la predicación del maravilloso evangelio que estaba estructurado en ese tiempo en la simbología del santuario. Y vemos, queridos, que muchas personas ya habían estudiado y querían, tanto así, que reyes de Oriente habían estudiado las profecías. El Oriente, que estaba en los confines literalmente de la tierra, muy lejos, querido, de Jerusalén, ya se habían manifestado el poder de Dios para el conocimiento de su palabra. Yo espero hoy que tú, como pueblo de la verdad, no te distorsiones, querido, y sigas predicando este evangelio. Porque mira cómo la sierva del Señor lo denota. La persona que no predique este evangelio y que se niegue a llevar al mundo la salvación que es en Cristo Jesús, está tomando la misma actitud que los judíos en encerrarse en su egoísta salvación. Ayer te comentaba acerca de eso en el capítulo número 2. Y querido, hay muchas otras cosas más que analizar en el capítulo 3, pero por favor, ve ahí a tu casa cuando termine esta transmisión. Si no tienes nada que hacer, lee este libro y leamos. Recuerda que un libro a través del Espíritu, a través de un libro del espíritu de profecía, puede hacernos libres de todo conocimiento y discernimiento. Así que vamos a orar y de una vez le damos el paso a nuestro hermano Andrés, que viene con un tema poderoso, queridos, un tema maravilloso para la plenitud del conocimiento de Dios. Hay unas peticiones que se nos piden por acá. Damaris también nos pidió que orásemos por el fiscal Ángel Torres. Nos están pidiendo, por favor, oración por las familias y por la pandemia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y automáticamente ya entonces iniciamos con nuestro hermano Andrés. Oremos, mis apreciados, por favor. Cariñoso Señor y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu misericordia y tu fidelidad, Señor, es por todas las generaciones. Qué bendición tener la oportunidad maravillosa, Señor, de organizar nuestros pensamientos para contigo. Qué motivante para nosotros es venir delante de tu presencia y sentir que tú eres nuestro Dios. Qué motivante es para nosotros
levantarnos y recordar, Señor, que tenemos gracia porque tu misericordia se ha renovado para con nosotros. Pero que esa gracia redentora también haga su trabajo de purificación, que haga su trabajo, Señor, también de motivación y que haga su trabajo de reestructuración para devolvernos al carácter de Cristo. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos reformas. Gracias porque nos renuevas. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de andar en tu santo camino. Hoy queremos estar en santidad, recordando siempre que no es un punto al cual llegar, sino es un camino por el que hay que transitar, así como Enoc, como cada uno de los santos, Señor, que se mantuvieron al margen en todas las sagradas escrituras. Pedimos entonces que tu gracia nos acompañe, nos acobije y que nos haga acto para poder colocarte estas peticiones en tus manos. Hay peticiones, Señor, por familias, peticiones por matrimonios, hay peticiones, Señor, por hijos, hay peticiones por personas específicas, hay muchas peticiones en el chat. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuál es el deseo que tienen estas personas en su corazón. En el nombre de Jesús pedimos, por favor, que conforme a tu voluntad sea manifestado tu poder y pueda haber milagros, Señor, en esta mañana, en los días que vienen. No sé cuándo sería, Señor, pero lo importante es que en estos momentos nos des fe para aceptar tu voluntad, pues tus planes son mucho mejores que los nuestros. Danos la oportunidad de gozarnos en ti. Una petición específica, Señor, que te tenemos es por las personas que están en el Líbano, Señor. Sabemos que fue una catástrofe bastante potente, pero en el nombre de Jesús sabemos que tú puedes restituir, que tú puedes, Señor, en el nombre de Jesús restaurar y desarrollar. Señor, en las estadísticas mencionaban que es el país islámico más cristiano, que se puede decir dentro del ámbito del Islam árabe, más cristianos que hay. Es un país, es una ciudad con gran potencial, Señor. Es algo impresionante la forma como el evangelio se ha estado predicando allá. Lamentablemente, Señor, 2 iglesias, 2 escuelas y la universidad adventista fueron dañados en esa explosión. Pero sabemos que el Señor es más grande, más poderoso. Y así, Señor, como pudiste reconstruir la muralla de Jerusalén, pedimos también, Señor, que envíes los recursos necesarios para que estas instituciones sean vueltas, Señor, a su reconfortación y a su motivación y puedan cumplir su misión, no solamente esas, sino todas aquellas que fueron destruidas, Señor. Pedimos por cada persona, pedimos por favor por cada miembro de iglesia y por cada miembro de la familia de Cristo que se encuentra en ese lugar. Gracias porque nos amas, gracias porque eres Dios. Dejamos en tus manos a tu hijo Andrés, que seas tu Señor a través de su boca, y siempre recordando que nos traiga palabra de vida, que fluya para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis apreciados, les recordamos, tenemos a nuestro hermano ecologista, y se dedica a esto, evangelista, de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Es un gozo poder compartir contigo, mi hermano. Ya no hablo más, el tiempo es tuyo. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi hermano, por la invitación. Y como repito, esperamos que por la gracia de Dios esta disertación pueda ser de bendición para cada persona que tenga la oportunidad de escucharla. Como dijo el hermano, mi nombre es Andrés Aragón. Soy evangelista del distrito de Manuel, aquí en el municipio de Granada, el departamento del Meta, perteneciente a la Unión Colombiana del Sur. Me encanta todo lo que tenga que ver con interpretación bíblica, profecía. Me encanta ese tipo de predicación con el propósito de fundamentar a los hermanos en la fe. En estos últimos días de cuarentena he dedicado mis horas de estudio a estudiar una temática bastante importante y creo que es el fundamento de toda doctrina. Hago referencia a la doctrina de la Trinidad. Recordemos que hoy vamos a hablar de la tercera persona de la deidad, Cristo, el Espíritu Santo. Los dones que imparte el Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús prometió un don bastante maravilloso. Les hizo una promesa bastante importante a los discípulos. En Juan el capítulo 14, el Señor Jesús nos comenta un poco sobre esa promesa. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Dice allí, Juan 14 y el versículo 15 dice, si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Note que el mandato del Señor es que por amor debemos guardar sus mandamientos. ¿Y qué va a pasar cuando amemos a Jesús y guardemos sus mandamientos? Dice el versículo 16. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Claramente es una promesa maravillosa que hace el Señor Jesús a sus discípulos que guardaran sus mandamientos. Yo no puedo decir de que tengo el Espíritu Santo cuando no guardo sus mandamientos, porque Jesús dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, pero lo dice después de haber dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este mismo pensamiento se repite en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo, creo que es el capítulo 6, capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice allí, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado ¿a quiénes? A los que le obedecen. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo cuando estoy en abierta rebelión contra alguno de los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo es dado a aquellas personas que le obedecen. El mismo pensamiento se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Dice que nosotros guardamos los mandamientos y de esa manera conocemos a Dios. Y después repite que es por el Espíritu que nosotros conocemos a Dios. O sea, para poder decir que tengo el Espíritu Santo, yo debo estar en plena armonía con los mandamientos, porque es el mismo Espíritu Santo quien me ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a su santa ley y tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los únicos que pueden agradar a Dios son los que viven según el Espíritu. Por tal razón, guardan sus mandamientos, porque el Espíritu sí se sujeta a su santa ley, según Ezequiel, el capítulo 36, versículo 26 y 27. Así que el primer punto que quiero enfatizar es de que la promesa del Espíritu Santo son para aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios. Nadie puede decir que tengo el Espíritu Santo si no hay obediencia a la santa ley de Dios. Ahora, la promesa del Espíritu Santo ya el Señor la había dado en tiempos antiguos, mucho antes de que Jesús se manifestase en carne. En Joel 2:32, hablando de los postreros días o de los días finales, el Señor prometió el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sus hijos, sus hijas, profetizaran, dieran testimonio de la verdad que es en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, cuando entra en el creyente, imparte dones espirituales. Todos esos dones tienen un propósito claro, un propósito en específico. Y el propósito es edificar la iglesia y prepararla para dar testimonio del Evangelio. En Hechos el capítulo 1 y el versículo 8, el Señor Jesús nos va a decir con qué propósito imparte el Espíritu Santo. El libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, dice allí, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que habléis cosas que nadie entiende. No, eso no dice el texto. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué propósito Dios da su Espíritu Santo?
con el propósito de hablar barrabasadas que ni siquiera entiende la persona que los pronuncia. No. Para hablar una lengua que ni siquiera es un idioma tangible. No. El propósito del impartimiento del don del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8, es para ser testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito por el cual Dios da su Espíritu Santo e imparte dones espirituales para ser testigos de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un hecho muy curioso, y es que, ¿cómo podían los apóstoles predicar el evangelio a cada rincón del mundo si los apóstoles solamente hablaban arameo, perdón? Recordemos que los apóstoles eran costeños, eran pescadores que vivían cerca al mar de Galilea, eran costeños. Incluso cuando los apóstoles se fueron a enfrentar al concilio judío, al Sanedrín, el Sanedrín les dijo que ellos eran idiotas e iletrados. En el español dice del vulgo iletrados, pero en el griego dice idiotes y agrámaton, personas sin letras, iletrados e idiotas, personas sin conocimiento. Entonces, como unas personas humildes, unas personas que eran de la costa, que solamente hablaban arameo, que eran personas sin letras y no tenían un conocimiento de lenguas tangibles, ¿cómo podían dar testimonio de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra? Si la única lengua que hablaban era arameo, era la lengua natal de ellos. Dios tenía que hacer un milagro y tenía que impartir un don espiritual con el propósito de llevar su palabra a cada nación del mundo. Ahora, hay algo curioso, y es que en el libro de Génesis, el capítulo 11, se ve claramente la primera manifestación del don de lenguas. Recordemos que en Génesis 11 se nos dice que las personas que eran de Babilonia, estaban construyendo una ciudad y una torre que llegaba hasta el cielo. El propósito de esa torre, quizá hay muchas teorías, algunas de ellas dicen que era para poder salvarse si alguna vez llegase un diluvio, otras dicen que era con el propósito de llegar al cielo y analizar por qué causa vino el diluvio. Otros dicen no, los babilónicos estaban construyendo esta torre porque querían ser semejantes a Dios, querían estar en igualdad con Dios. Cuando el Señor se entera de los propósitos egoístas de esta gente, Dios da la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque recordemos que para esos días toda la tierra tenía una sola lengua. Según la Septuaginta, la palabra lengua es glosa, que significa un idioma tangible, un idioma entendible, no glosolalia, una lengua que no se puede entender, sino xenoglosia, una lengua entendible. Y el Señor, para poder reprender la iniquidad de estas personas, el egoísmo de estas personas, lo que hace es refundir sus lenguas. Y es donde aparecen diferentes lenguas, que hoy en día hay millones de lenguas, y el origen de todas esas lenguas se encuentran en Génesis capítulo 11, en la historia de Babel. Me llama la atención, y es que la palabra Babel o Babilonia significa confusión. Pero en Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo, Primera de Corintios, el capítulo 14, y vamos a leer, perdón, no encuentro el texto, vamos a leer, no encuentro el texto, bueno, sí, ya el versículo 33, perdón. Versículo 33. Me llama la atención que en el contexto de Primera de Corintios, el capítulo 14, todo el capítulo viene hablando del don de lenguas, ¿verdad? Pero me llama la atención el verso 33. Note lo que dice allí. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es Dios de quién? De confusión, de Babilonia, sino de paz.
Y el contexto de este pasaje es que debemos hacer un culto decentemente y con orden. Eso lo dice el versículo 26 al 31. Y el verso 33 dice, ¿por qué? ¿Por qué propósito debemos hacer un culto decentemente y con orden? Porque Dios no es Dios de Babilonia. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que la primera manifestación del Espíritu Santo fue en Génesis 11, donde manifestó este don espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de refundir lenguas. ¿Me hago entender? Pero en el libro de Hechos, el capítulo 2, cuando vemos el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús, claramente podemos percatarnos que el propósito era para disolver lo que se hizo en Génesis 11. Si el propósito de impartir el don de lenguas en Génesis 11 era para dividir, en Hechos capítulo 2 el propósito del impartimiento del don de lenguas es para unificar. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de Babilonia, Dios es un Dios de orden y de paz. Ahora, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de lenguas hablaban los apóstoles? ¿Será que eran lenguas que nadie podía entender? ¿Por qué? Porque lastimosamente hay muchas denominaciones religiosas que enseñan que estas lenguas que practican son idiomas que nadie entiende, que son lenguas angélicas. Es decir, que no son lenguas que un ser humano pueda entender. A mí me parece algo curioso, un punto. Y es que ellos dicen lenguas angélicas como queriendo decir de que los ángeles hablan un idioma que nadie puede entender, un idioma celestial. Pero recordemos que el principio de todo verdadero cristiano es que solamente cree lo que dice la palabra de Dios, sola escritura. Y cuando analizamos el lenguaje o cuando analizamos los idiomas que hablan los ángeles según la palabra de Dios, no son lenguas que nadie puede entender. Los ángeles en toda la palabra de Dios, no hay un solo caso donde encontremos a un ángel hablando una lengua extraña. En todos los casos, los ángeles hablan idiomas que el ser humano puede entender. En Génesis 18, cuando los ángeles se le aparecieron a Abraham, claramente Abraham les entendió. Cuando se le aparecieron a Lot, que le dijeron, saca a tus hijos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Lot y su familia le entendieron. Cuando se le apareció el ángel de Jehová a Manoah, Manoah entendió el lenguaje del ángel. En toda la Biblia, miren, todo el Antiguo Testamento, como en Daniel, cuando apareció esa escritura misteriosa que escribió la mano del ángel, Menemene Tekel Uparsin, arameo, Daniel lo entendió. Cuando, hermano, hay muchísimos casos, Daniel hablando con el ángel Gabriel, Daniel hablando con Miguel. En el Nuevo Testamento tenemos la misma cuestión. El papá de Juan, creo que se llamaba Zacarías, si no estoy mal, Zacarías, hijo de Berequías, cuando se le apareció el ángel Gabriel, pudo hablar con Gabriel y él entendió. María habló con Gabriel y le entendió. Los apóstoles, como el apóstol Pedro, cuando fue libertado de la cárcel, habló con el ángel y Pedro le entendió el lenguaje del ángel. Juan, cuando recibió la visión en Apocalipsis, habló con los ángeles y le entendieron. Es decir, que en toda la Biblia no hay un solo caso donde se diga que un ángel habla en una lengua que nadie entiende. Todas las lenguas que pronuncian los ángeles son lenguas entendibles, lenguas tangibles, idiomas reales. Ahora, en Hechos capítulo 2, claramente se nos dice qué tipo de lenguas hablaron los apóstoles cuando recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice allí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como juntos en el mismo lugar, unánimes, estaban unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban.
y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Note que aquí no solamente hay una manifestación de un don espiritual, sino que hay una manifestación visible del Espíritu Santo, cosa que yo no he visto en ninguna iglesia, porque dice que se vieron lenguas de fuego que se asentaron en ellos, claramente. Ahora, sigue diciendo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Pregunta, si estaban hablando en otras lenguas, ¿significan que ya hablaban una lengua en sí, de sí mismos? Claro, es un idioma tangible. Ellos ya hablaban una lengua para que el texto pudiese decir que el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar otras lenguas. Sigue diciendo, según el Espíritu les concedía que hablasen. Ahora, ¿qué lenguas son esas? Dice el versículo que sigue. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar ¿en qué cosa? En su propia lengua. Aquí no me está hablando de una lengua que nadie puede entender. Aquí está hablando de lenguas entendibles, lenguas de las personas de todas las naciones bajo el cielo. Y cada una de esas personas entendían en su propia lengua lo que decían los apóstoles. Porque en estas iglesias nadie puede entender lo que se está hablando. Hermanos, estamos hablando del don de lenguas bíblico, no un don de lenguas que yo creo, según mi experiencia personal, que puede ser el don de lenguas. No, es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicta mi experiencia personal. El texto dice que eran lenguas de todas las naciones bajo la tierra. Y note lo que sigue diciendo. Estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, quiero que note un punto. Y es que Galilea era lo peorcito de Judea en aquellos días. Era como por decir el barrio, el Bronx o San Bernardo de Bogotá, o como la Comuna 13 de Medellín, o como el barrio Petare en Venezuela. Era lo peor en aquellos días. Incluso cuando le dijeron a Natanael que el Mesías venía de Galilea, como que se rascó la cabeza y dijo, venga, de Galilea puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Galilea era lo peorcito en aquellos días. Era donde todas las personas de escasos recursos, incluyendo ladrones, asesinos y todo tipo de persona malvada, residía. Era lo peor de aquellos días en Judea. Y solamente hablaban arameo porque la mayoría de personas eran iletrados. Así que estas personas ven a los apóstoles y dicen, venga, ¿no son todos estos galileos? ¿No son todas estas personas por allá de la clase más baja de Galilea? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas iletradas les estemos escuchando hablar nuestra propia lengua? ¿Lo captan? Dios tenía que hacer un milagro. Y es porque en 1 Corintios capítulo 1 dice la palabra de Dios, que Dios utiliza los instrumentos más humildes, más sencillos, para deshacer la sabiduría de los sabios. Y ese fue el milagro que hizo con los apóstoles. Y ahora nota lo que sigue diciendo. Estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua nativa? Ahora, ¿qué lenguas son esas? Versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto, Asia, de Frigia y Pamfilia, de Egipto, de Libia, de colinda con Cirene y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. 15 diferentes tipos de lenguas. Y todos ellos, todas estas lenguas son lenguas entendibles, idiomas reales que hablan los seres humanos y no una lengua ficticia que nadie puede entender. Este es el verdadero don de lenguas.
El don de lenguas bíblico. Hablar idiomas que realmente son idiomas, que se pueden entender, que son tangibles y entendibles, según Hechos capítulo 2. De hecho, a los gentiles les fue dado este mismo don de lenguas, porque muchos dicen, bueno, sí, Dios le dio ese don de lengua, ese tipo de don de lenguas a los apóstoles, sí, con el propósito de que predicasen el evangelio a cada nación del mundo, está bien, pero cuando el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles, el don de lenguas que hablaron allí fue otro diferente. Muchos dicen eso. Y yo digo, es falso. ¿Por qué? Porque podemos ir a la historia de Pedro hablando con Cornelio para saber cuál fue el don de lenguas que habló Cornelio y sus allegados, y Cornelio era gentil. Dice Hechos, el capítulo 11 y el versículo, vamos a leer Hechos capítulo 11 y vamos a leer, Hechos capítulo 10 y el versículo 44. Hechos 10, verso 44. Dice allí, mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que oían el mensaje. ¿Y quiénes son los que oían el mensaje? El verso 34 se nos dice que el verso 34 en adelante dicen que era Cornelio y sus familiares que no eran judíos. Sigue diciendo, y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sobre quién fue derramado el don del Espíritu Santo? Sobre los gentiles. ¿Y qué dice el texto siguiente? Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual a nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Note que sobre los gentiles fue derramado el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora, ¿qué tipo de lenguas hablaron? Ahora sí, Hechos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 16, versículo 15 para el contexto. Cuando empecé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cómo es que se manifestó el Espíritu Santo? Como ellos, como a los apóstoles, al principio. ¿A cuál principio está haciendo énfasis? Al de Hechos, el capítulo 2, donde los apóstoles hablaron idiomas tangibles. Claramente, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles también fueron idiomas tangibles o entendibles, porque Pedro dice que de la misma manera que descendió el Espíritu Santo sobre ellos en el Pentecostés, asimismo sobre los gentiles fue derramado el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, entonces me acordé de las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cita Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, donde dice que el propósito del derramamiento del Espíritu Santo es para que den testimonio a cada nación, tribu, lengua y pueblo, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claramente, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo con el propósito de que testifiquen lo que Dios ha hecho con los gentiles. Aquí no se habla de un don de lenguas que nadie entiende, sino de un idioma real. El texto es claro, hermanos, y no se presta para malas interpretaciones. Al oír esto se calmaron, los de la circuncisión se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera también que a los gentiles Dios les ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida. Mire, hermanos, claramente según el libro de Hechos, ni siquiera he tenido la oportunidad de ir a 1 Corintios 14 para amplificar allí. Pero según el libro de Hechos, no más con el libro de Hechos,
Dice que el don de lenguas son idiomas reales, idiomas que se pueden entender, no idiomas ficticios que nadie entiende. Y termino diciendo, ya creo que es hora de culminar, ¿verdad, hermano? No, nos queda un tiempecito, nos queda un tiempecito. Incluso te iba a comentar algo, que si es posible abarcáramos un poquitico, si tienes el tiempo, obviamente, vamos bien, vamos en la hora. Yo cualquier cosa te confirmo. Pero lo que quería comentarte, y me llamó mucho, poderosamente la atención lo que estabas hablando ahorita, y recordé, mi hermano, lo que comenzamos a mencionar al principio, en el deseo de todas las gentes. Recuerda que estábamos haciendo como el curso de lectura. Recuerda que la sierva del Señor dice que los judíos tenían un sentido egoísta de la predicación del evangelio. Y cosa interesante, que el don de lenguas se le manifestó a ellos primero porque era la promesa, pero ahora el Señor también les da a ellos, o sea, por decirlo en una forma latina, le da una cucharada de su propio chocolate para que sepan que el evangelio no se iba a predicar solamente por ellos, sino por todo el que estuviera en Cristo, no fuera judío, no importaba, el Espíritu Santo venía. Por eso ahora, incluso, caigo más en cuenta, con esta explicación que tienes, mi hermano, de entender por qué el Señor le dice que no llame impuro a lo que Él ha purificado, en el sentido que no es solamente porque los distancien por ser gentiles, sino porque también tenían el tabú a un judío de que ellos eran los que resguardaban la promesa y sobre ellos estaba todo el compromiso de la predicación del evangelio. O sea, qué cosa tan interesante, mi hermano, y sigamos que, te digo, nos quedan 20 minutos. A las 10:45, a las 7:45, perdón, le damos. Vale. Hay algo curioso, ¿sí? Y es que los judíos tenían ese celo nacional por causa de creerse en los escogidos de Dios. Y Dios le dice, no, así no son las cosas. Porque en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Efesios 2:15 dice que el Señor Jesucristo, por medio del sacrificio de su carne, rompió ese muro divisorio y anuló el acta de decretos que separaban a los judíos de los gentiles. Y de los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz. Es decir, que el propósito era enseñarle que los judíos no eran los únicos escogidos. Los escogidos también son todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Salvador personal. Esto es una gran realidad. Ahora, podemos ir a Primera de Corintios, el capítulo 12. Y quiero enfatizar un punto. Las iglesias sensacionalistas que enseñan que el don de lenguas es una lengua extraña que nadie puede entender, también dice que para que la persona pueda ser salva, necesita recibir el Espíritu Santo. Y nosotros concordamos en ese punto. Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Creemos que para poder ser salvos debemos recibir el Espíritu Santo, y este lo recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús por la fe y permanece en nosotros cuando guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Nosotros creemos también eso, pero estas personas enseñan que una persona se conoce que está llena del Espíritu Santo cuando habla el don, cuando manifiesta en sí el don de lenguas. En pocas palabras, si tú no hablas en lenguas, tú no has recibido el Espíritu Santo. Porque la manifestación visible de que tú has recibido el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Si tú no hablas esta lengua que estas iglesias sensacionalistas predican según el concepto de ellos, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque no has recibido el Espíritu Santo según el concepto de ellos. Pero otro es el testimonio bíblico que me enseña que el don de lenguas es tan solo uno de los frutos del Espíritu Santo, y no es el principal. De hecho, es el menos importante. ¿Por qué? Porque tiene una importancia circunstancial. ¿Me hago entender? Es una importancia circunstancial. En Colombia no hay necesidad de que haya manifestación del don de lenguas porque todos hablamos un solo idioma, español. A menos de que venga un japonés
o un estadounidense o un alemán que no conoce el español, no lo entiende, y Dios necesita que se le predique el evangelio. Dios da el don de lenguas para que el alemán pueda entender el evangelio según su idioma. Pero la gran mayoría de personas aquí en Colombia hablamos el español. Por tanto, no hay necesidad de que haya un don de lenguas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Si el propósito es testificar. Pero si yo testifico en mi propia lengua, ¿para qué el don de lenguas? ¿Lo ves? Es decir, que el don de lenguas es un don circunstancial, depende de las circunstancias. Ahora, note lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 12, hablando de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. No quiero, hermanos, que acerca de los dones espirituales seáis ignorantes. No quiero eso, quiero que conozcan. Sigue diciendo: sabéis que cuando erais gentiles, eras llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones espirituales, pero el que imparte los dones espirituales es uno y es el Espíritu Santo. Ahora, también hay diversos ministerios, que ya es otro punto, otra temática, y el que imparte los ministerios es el Señor Jesús. Él dio a unos ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Esos son ministerios, ¿verdad? Hay diversas actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora noten, a cada uno, es decir, a cada persona, le es dada, perdón, le es dada manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? ¿Para el bien propio? No. Dice, para el bien común, para edificación de la congregación, no para mí solamente. No es un don egoísta, porque un don egoísta es un don falso, es para el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno le es dada palabra de sabiduría y recibe el Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro puede recibir palabra de ciencia y tiene el Espíritu Santo. A otro, fe. La fe también es un don. Todos tenemos fe, pero hay personas que tienen el don de la fe. Por el mismo Espíritu Santo es dado el don de la fe y no significa que no tenga el Espíritu Santo. A otro, don de sanidad por el mismo Espíritu. Puede tener don de sanidad, puede que no hable en lenguas, pero tiene el don de sanidad y tiene el Espíritu Santo. A otros, operación de milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritu, a otro, diversidad de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. ¿Lo captan? El don de lenguas es uno de tantos dones que da el Espíritu Santo. Si yo no hablo en lenguas, no significa que estoy perdido, porque puedo tener el don de sanidad, puedo tener el don de profecía, puedo tener el don de hacer milagros, el don de la fe, el don del conocimiento, sin la necesidad de tener el don de lenguas. Y soy salvo, porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Quién me dio ese don? Sigue diciendo, pero todas estas cosas, es decir, todos los dones mencionados anteriormente, las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como Él quiere, según su voluntad, como Él lo quiera ver, como Él lo quiera hacer. Él es libre de hacerlo. Ahora, aquí hay un punto claro que quiero enfatizar. Y es que claramente el Espíritu Santo tiene una voluntad. Tiene voluntad, porque reparte dones a su antojo, como Él quiere. No puede ser una fuerza activa o un mero poder, porque los poderes no tienen voluntad. Pero el Espíritu Santo sí la tiene y dice, reparte dones como Él quiere. Lo hace como Él se le antoja. Lo hace según su voluntad. ¿Y qué dones son esos? Don de lengua, don de interpretación de lengua, sanidad, profecía, conocimiento, don de fe. Todos esos dones los imparte uno y el mismo Espíritu. Lo interesante es que del verso 12
al verso 31, me habla sobre la unidad o la unificación de la iglesia. Todos somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo, porque si todos fuésemos oreja, entonces ¿qué sería del pie? Dice el apóstol Pablo. No todos pueden hablar en lenguas, porque imagínense, entonces, ¿quién va a efectuar milagros? No, 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 no. Hay diferentes dones y todos son para la edificación o la unificación del cuerpo de Cristo. Ahora, note lo que dice el versículo 28. Dice, así los puso Dios en la iglesia. Habla de los ministerios. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Después los que hacen milagros. Después dones de sanidad. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. ¿En qué ubicación dejó el don de lenguas? De últimas. Es decir, que hay un orden. Dice primero profeta, primero apóstoles, después profeta, los de profecía. Después sigue diciendo que los maestros, los que tienen el don del conocimiento. Después los que hacen milagros, los que realizan dones de sanidad, ¿no? Los milagreros, por decirlo así, según el Espíritu. No los milagreros según el Espíritu de Satanás. Dice, después dones de sanidad, después los que ayudan. Es más importante el don de dar ayuda, el don de hospitalización, que el don de lenguas. Es más importante. Entonces yo conozco hermanitas que de pronto no tienen mucho conocimiento, pero tienen el don de hospitalización. Y yo sé que el hermano conoce y son muy amables y prestan su casa para que los evangelistas se queden. Ese es el don del Espíritu Santo, porque no todas las personas tienen eso, tienen la capacidad de hacer eso. ¿Ves? Después los que administran y de últimas deja el don de lenguas. Ahora note lo que sigue diciendo, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta obvia? No. ¿Son todos profetas? Obvio que no, no todos son profetas. ¿Son todos maestros? No, no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? No, no hacen todos milagros. ¿Tienen todos don de sanidad? No. Obviamente la respuesta lógica. Ahora note, ¿hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta lógica? No. ¿Interpretan todos? No. Sin embargo, procurad los mejores dones y ahora os voy a mostrar un camino aún más excelente. No todos tienen la necesidad de hablar en lenguas para que la persona tenga el Espíritu Santo. Así que esa doctrina de que si usted no habla en lenguas significa que no tiene el Espíritu Santo, por tanto no es algo, es falsa. Porque yo no puedo hablar en lenguas, pero puedo tener otro don y ese don lo imparte el Espíritu Santo. Claramente, según la palabra de Dios, derrumba todo sofisma sobre un falso don espiritual, hermano. Y el capítulo 13 nos relata un poco sobre el don más excelente, y es el don del amor. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve tener el don de la hospitalización, el don del conocimiento, si yo no tengo amor? De nada vale. Dice Pablo que puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero de nada me va a servir porque no tengo amor. Y Apocalipsis, 1 Corintios 13 nos da un análisis bastante detallado de lo que es el amor. En este texto se le conoce como el Apocalipsis o la revelación del amor. ¿Por qué? Porque allí el apóstol Pablo nos muestra qué cosa es el amor. Y si yo no tengo amor, nada soy, según el apóstol Pablo. Puedo hablar en la lengua que sea, pero si no tengo amor, nada soy. Ahora, el capítulo 14, y con esto voy a cerrar, el apóstol Pablo nos da unas pautas para poder discernir el verdadero don de lenguas. Hermano Andrés, ¿Sí? me gustaría recordar lo que dijiste antes de que vayas al capítulo 14, hablando acerca del amor. Nos comenzaste hablando de cosas interesantes, que la manifestación del poder del Espíritu Santo se presenta mediante el amor. ¿El amor a qué cosa? Mientras estaba analizando lo que estás mencionando, ciertamente el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad
mis mandamientos. Lo interesante es que no hay un punto, sino que hay una coma. Recordemos que en el texto griego no hay capítulos, no hay versículos, sino que es un texto corrido. Y ahí la Biblia lo manifiesta, y tú nos comentabas que el sinónimo de la manifestación del Espíritu Santo o la característica para recibir al Espíritu Santo es una sola, y es el amor a obedecer sus mandamientos. Entonces es importante, mi hermano Andrés, lo que tú estabas comentando ahorita, y quizás para llevarle una línea a los hermanos, que mira cómo el Espíritu se encarga de anexar todo lo que está en este estudio. Al principio tú nos contabas y nos decías eso, y bueno, y ni siquiera eras tú, o sea, es la Biblia quien lo dice, y eso es lo bonito. O sea, la manifestación del Espíritu Santo se da en aquella persona que atesora los mandamientos de Dios, porque en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, como tú nos contabas, dice que, y pondré mi espíritu en ustedes, y cuando tengan el espíritu, entonces van a poder andar en mis estatutos y en mis leyes, poniendo mis principios por obra. Ahí está el punto importante. Entonces, me llama la atención porque, y lo confieso a los hermanos, tampoco lo había visto ese punto de vista cuando dice el versículo 31 del capítulo 12, pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, preocúpense más ustedes por recibir porque es la manifestación del espíritu completo. O sea, ahí está todo. Ahí está todo. Y el amor es sinónimo al carácter de Dios. Y en la Biblia encontramos que el carácter de Dios es su santa ley. Cosa interesante, ¿no? Entonces, ahí, mi hermano Andrés, podemos observar algo importante. La manifestación del Espíritu Santo se da en una iglesia, se da en un grupo de personas, si no lo queremos llamar iglesias, si le parece muy dogmático, en el remanente donde se manifiesta la obediencia hacia sus principios. Eso es lo que estoy entendiendo, mi hermano, y los hermanos también lo están entendiendo y están escribiendo en el chat ese punto tan importante. Y me disculpas que te detuve, pero es que no podía dejar esto pasar, porque Amén. es interesante cómo vas uniendo, cómo el Señor te va llevando, y es algo impresionante, ¿no? Algo impresionante, porque es que incluso en la carta a los Corintios, que es una carta bastante pastoral, donde él comienza a decirle, se había ligado mucho el sentido del paganismo dentro de la iglesia. Y uno de los sentidos del paganismo, y estos días me llamó la atención porque estaba viendo en History, me gusta mucho la historia antigua, y una de las manifestaciones que había dentro del paganismo era el hablar baraundas, como le llamaban. ¿Y saben qué notaron, hermano Andrés? Lo que sucedió con Elías y los 400 profetas de Baal, que ellos mientras se cortaban, mientras se hablaban cosas bárbaras que no tenían que ver nada con el Espíritu. Y en la manifestación del Espíritu vino por una palabra entendible que fue Elías. Una oración, descendió fuego del cielo y se manifestó el Señor. Mi hermano, continúa, por favor. Voy allá a culminar. Es algo curioso, ¿verdad? Y es que el apóstol Pablo nos dice que el don más excelente impartido por el Espíritu Santo es el amor. Y según Gálatas capítulo 5, es el primer fruto del Espíritu Santo. Es la base donde se sientan todos los otros dones espirituales. Es el primer fruto. Y la promesa se cumple en 1 de Juan 3:24. Dice, el que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. ¿Cómo es que Dios vive en nosotros y nosotros en Dios? Guardando sus mandamientos. Ahora note lo que sigue diciendo. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo es que yo sé que vivo en Dios? Por el Espíritu que nos ha dado, que nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y en 1 de Juan 2 dice que si yo no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Entonces, si yo digo tener el don de lenguas bíblico y no guardo los mandamientos, es un don de lenguas falso, porque estoy siendo mentiroso, porque no guardo los mandamientos de Dios. ¿Y quién es el mentiroso y el padre de la mentira? Satanás. Por tanto, ese don que están practicando no es un don de lenguas según el Espíritu, sino según quién? Según el padre de la mentira. Lastimosamente es lo que enseña el concepto bíblico. Yo sé que pueden ser palabras muy fuertes, pero es lo que dice la Sagrada Escritura y yo no lo puedo callar. Ahora, quiero terminar diciendo de que el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 14, da unas pautas para poder discernir cuál es el verdadero don de lenguas espiritual que imparte el Espíritu Santo y no las baraundas que practicaban los corintios porque ya tenían esa idea preconcebida que venía de concepto pagano, ¿verdad? Note lo que dice allí. Seguid el amor
Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es más importante el don de profecía que el don de lenguas. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, aquí viene un punto importante. Porque nadie lo entiende, aunque su espíritu hable misterios. Este es un versículo que sacan de contexto para decir, ves que yo puedo hablar en la iglesia cosas que nadie pueda entender porque le estoy hablando a Dios. Porque el apóstol Pablo más adelante dice que para eso también hay el don de interpretación. Ya lo vamos a leer. Sigue diciendo, versículo 5, quisiera que todos hablasen otras lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis. El que profetiza es mayor que hablar en lenguas. A no ser que se interprete. ¿Para qué cosa? Para edificar la iglesia. Don espiritual verdadero edifica la iglesia. Ahora, note lo que sigue diciendo. Ahora, hermanos, dice Pablo, va a tomar una experiencia personal, como involucrándose en la experiencia de ellos. Sigue diciendo, ahora, hermanos, si yo fuera vosotros en lengua, ahora algunas traducciones dicen lengua extraña, pero la palabra extraña no se encuentra en el original griego. En el versículo 13 también vuelve a emplearse la palabra lengua extraña, pero la palabra extraña no se encuentra. En el versículo 27 vuelve a aparecer la misma palabra extraña, pero no se encuentra en el original griego. Simplemente el texto dice hablar en lengua. ¿Bien? Sigue diciendo el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, si yo fuera vosotros en lenguas, ¿de qué aprovecharé? Si no llevase alguna revelación, ciencia, profecía o doctrina. Ahora, note la comparación que hace. Aún los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, si no dan notas bien distinguibles, ¿cómo se sabrá lo que tocan? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? Imagínate tú en la guerra, ¿sí? Y estés ya a punto de enfrentarte con tu enemigo. Y de un momento a otro, el trompetista o la persona que poseía el shofar, toca el shofar de una manera rara que no es la señal para ir a la guerra. ¿Será que esa gente va a ganar o va a perder la guerra? La va a perder porque va a tener a su enemigo encima, porque no escucharon una señal distinguible que les dé la orden de entrar en batalla. Y esa es la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Sigue diciendo, así también vosotros, si con la lengua no habláis palabra inteligible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Si yo no hablo una palabra inteligible, ¿a quién estoy hablando? Sigue diciendo el texto. ¿Hablaréis a Dios? No, al aire. Hablaréis al aire, a la nada. Sigue diciendo. En el mundo hay muchas lenguas. Note que está hablando de lenguas reales. Y ninguna de ellas carece de significado. Toda lengua tiene su significado. Cada palabra en su idioma tiene su significado. Pero si no se entiende el significado, seré extraño para el que habla y seré extraño para mí. Así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales, procurad sobresalir en los dones que edifican la iglesia. Sigue diciendo el texto. Porque el que habla en lengua, recordemos que la palabra extraña no está, pida que se interprete. Si yo digo tener el don de lenguas, necesito un intérprete. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo sin sacar los textos fuera de contexto. Porque si yo oro en lengua desconocida, sí, mi espíritu ora. Pero ¿qué pasa con mi entendimiento? ¿Queda sin qué? Sin fruto. Entonces, ¿de qué me sirve orar en el espíritu y sin el entendimiento? Si es una lengua desconocida. De nada. Es hablarle al aire. Sigue diciendo, entonces, ¿qué haré? Oraré con el espíritu, amén. Y también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con tu espíritu, el oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabes lo que has dicho? ¿Cómo es que el predicador puede pararse a decir si no sabe amén y amén? ¿Cómo es posible si no sabe lo que dijo? ¿Ve? Y el mismo apóstol Pablo lo dice.
porque tú a la verdad das gracia, pero el otro no es edificado. Ahora, note lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, idiomas. Conozco muchísimos más idiomas que ustedes. Soy políglota, más que ustedes. Ahora, note que no lo hace con el sentido de presunción, sino de enfatizarles un punto. Sigue diciendo. Pero en la iglesia, en la congregación, en la eclesía, según el griego, prefiero dar 5 palabras inteligibles, 5 palabras que se entiendan, que instruyan a otros, que 10,000 palabras en lengua que nadie conoce, desconocida. El apóstol Pablo lo prefiere. ¿De qué me sirve a mí hablar un poco de palabras si nadie las entiende? Prefiero hablar 5 palabras que las personas puedan entender. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 26. Versículo 23. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas al mismo tiempo, sigue diciendo, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis como? Locos. Sois locos. Una cantidad de gente que está hablando todos al tiempo y que no son lenguas que ni siquiera se entienden. Son locos. Eso es lo que piensa un indocto o un incrédulo. Sigue diciendo. Versículo 26. ¿Qué haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para ¿qué cosa? Todo para edificación, porque el don verdadero edifica. Si alguno habla en lengua, ahora note el mandato del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Si alguno habla en lengua, que hable 2 o a lo sumo, ¿cuántas palabras? 3 palabras. Y por turno. Y que alguien interprete. ¿Cómo es que se debe manifestar el don de lenguas en la iglesia? 1, 2 o 3 palabras y por turno. Y que haya un intérprete. Y sigue diciendo, y si no hubiera intérprete, calle la iglesia. ¿Cómo? Silencio, haga silencio. Si no hay un intérprete en la iglesia que nos ayude a entender qué significa esa lengua que está hablando, calle la iglesia. Ahora quiero decir que todas las personas que dicen tener el don de lenguas y hablan todos al tiempo en la iglesia, están rompiendo con el mandato bíblico. Por tanto, es una clara evidencia de que ese don de lenguas es el don de lenguas espiritual, el don de lenguas que imparte el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de orden, un Dios de paz. Ahora, quiero decir que hay una profecía, y culmino con esto, en Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia, la imagen de la bestia, perdón, que representa el protestantismo apóstata, dice que iba a hacer llover fuego del cielo, y es una clara referencia a Hechos 2. Es decir, que ese fuego del cielo representa el falso don del Espíritu Santo. Es un estudio más profundo que me gustaría analizar más adelante. Es un falso don manifestado por el espíritu del diablo, con falsos dones espirituales. Y claramente los dones falsos, los dones de Satanás falsifican los dones espirituales de Dios y los tragispersan. Y aquellas personas que rompen con los mandatos del apóstol Pablo de que hablen 2 o 3 por turno en la iglesia y que haya un intérprete, aquellas personas que rompen con ese mandato no pueden poseer el don de lenguas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice. Al contrario, es el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad. Así que, hermanos, culmino diciendo de que hay que tener sumo cuidado con estos dones espirituales que se están manifestando en el mundo cristiano. Porque si rompen los imperativos bíblicos y rompen con lo que dice la Biblia, no crean. Es un falso don de Satanás. Es un falso don inspirado por Satanás. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos todas estas cosas, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Enfatizan mucho el nombre de Jesús.
lo enfatizan. Y en tu nombre no hablamos en lengua, y en tu nombre no brincamos en la iglesia, no, en tu nombre no hablamos barrabasadas en la iglesia, todo lo hicimos en tu nombre, Señor. Pero ¿qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, transgresores de la ley, obradores de maldad. En el griego es anomías, que es transgresores de la ley. Apartaos de mí, que yo no os conozco. Lo captan como los mandamientos de Dios están relacionados, íntimamente relacionados con los dones espirituales. Si no se guardan los mandamientos, si somos transgresores de la ley y decimos tener dones espirituales, Dios nos va a decir, apartaos de mí, malditos, yo no los conozco. Porque los que conoce Jesús, según primera de Juan 2, es aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Con esto termino, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Muy buena explicación, sumamente bíblica. Y quizás para algunos hermanos que se estarán preguntando, hermano, antes de que nos vayamos, lo que pasa es que ahorita se ha determinado mucho y yo he visto videos, yo he visto videos donde hay ciertos pastores que manifiestan este don y lo traducen al mismo tiempo. Y hay personas que están en la iglesia también donde dicen que ellos escuchan a la gente hablando y cuando escuchan a la gente hablando, entonces automáticamente ellos saben lo que dicen y lo manifiestan. Entonces, el enemigo siempre haciendo sus marañas, tratando de trabajar. Entonces ahora ellos como que refutan esa parte de que no, o sea, estamos siguiendo el parámetro porque la gente habla y yo automáticamente lo descifro. O yo lo estoy hablando y yo mismo lo entiendo y lo manifiesto. ¿Está bien? Ahora, a ese tipo de personas, ¿cómo podrías responderles tú? ¿Qué se puede decir en conclusión? Se podría decir sencillamente lo que acabo de repetir, ¿sí? Listo, está bien. Supuestamente, supongamos que tienen el don de lenguas bíblico. Supongamos que no solamente tienen el don de lenguas, sino que tienen el don de la interpretación de lenguas, que son dos dones distintos, leímos. Pero note que Jesús dijo, apartaos de mí, anomías, transgresores de la ley. Yo no los conozco. Es decir, de que si estas personas dicen tener estos dones espirituales, pero dicen que la ley fue clavada en la cruz, no es un don bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que los que dicen tener dones espirituales, pero quebrantan la ley, Él no los conoce. Porque primera de Juan 2 dice que el pueblo conoce a su Dios y Dios conoce a su pueblo cuando éste guarda sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y el padre de la mentira es Satanás. Y la verdad no puede estar en él, dice el texto. Así es sencillo. Eso, genial. Otro también que podemos administrar otra función allí es entender que el don de lengua es, como lo hablabas tú, es un don circunstancial. El capítulo 14, lo que Pablo está diciendo, o sea, es una manera muy diplomática y en la cultura era muy, muy común hacer comparendos, o sea, hacer comparaciones, perdón, entre diferentes creencias o en diferentes definiciones para llegar de una forma directa a una conclusión. Es como cuando él habla, dice entonces, o sea, por la fe invalidamos la ley, está presentando dos puntos importantes. Pero lo que llama la atención es que ahí él lo que le está desarrollando a ellos es que entiendan que el don no es necesario que se manifieste cuando todos hablan en una misma lengua, porque el don de lengua se manifiesta exclusivamente para el evangelio. Si ustedes se dan cuenta, el don de lengua se manifiesta exclusivamente para la predicación. Por eso incluso como hablaba Andrés cuando nos estaba leyendo, dice, yo sé hablar muchas lenguas. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicaba a eso, querido. Y es cosa interesante que ni siquiera es tanto por lo que él había estudiado, sino por las manifestaciones que el Espíritu colocaba en él para poder predicar. O sea, tanto así que Pablo le predicaba a filósofos de aquel tiempo. O sea, cosa interesante, el Señor le daba unos dones tan maravillosos para emplearlos. Pero querido, el punto de todo siempre está en el para qué es el don, cómo se manifiesta el don y de dónde reside. Porque otra cosa importante también, Andrés, es entender que de qué tipo de pueblo es donde se manifiesta el don. El Señor no está en todas partes, literalmente, en el sentido de iglesias, de que hayan muchas doctrinas. El Señor recuerda que tiene un pueblo. Recuerden que el Señor es un pastor. Él tiene sus ovejas y tiene ovejas en nuestros rediles. Así que a las personas que quizás nos están escuchando y no sé, a lo mejor hayan tenido este tipo de manifestación, recuerden lo que estudiamos el trimestre pasado. Mi experiencia personal
ni mi cultura, ni mi concepto, ni mi tradición va a ir por encima de lo que la Biblia determine. Porque en resumidas cuentas, hermano Andrés, podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús nunca habló en lengua si fue bautizado por el Espíritu y es el dador de este don? Porque nunca Así se manifestó automáticamente porque él no lo necesitaba. Su ministerio fue exclusivamente desarrollado en Jerusalén porque él fue enviado a ellos. No necesitaba el don de lengua. Él lo tenía, pero no lo manifestó porque no lo necesitaba, porque este don se manifiesta para la expansión del evangelio. Por eso él siempre le recalcaba, tienen que estar presentes, que tienen que tener este espíritu para que completen la misión. ¿En qué sentido? En el evangelio a todo el mundo. Una cosa interesante para que podamos analizar, querido, y es algo bastante importante. De todas maneras, aquí recuerden que no estamos con imposición. El hermano Andrés tuvo la mayor motivación de venir a trabajar con la Biblia y entonces nosotros sacamos conclusiones con la Biblia y bajo el poder del Espíritu. De todas maneras, recuerde que usted créale a la Biblia, no lo que humanos digan, créale a la Biblia. Y fue bastante conciso y nos motivó muchísimo el entender que todo se estudió con la Biblia y la manifestación se presenta a través de la Biblia. Si usted quiere puede repetir el video, anote los versículos y sigue entendiendo estos principios porque son importantes, ¿vale? Entonces, digo, muchas gracias, hermano Andrés, pero para terminar, no te vayas con nosotros todavía porque queremos en el nombre de Jesús seguir cantando y me vino a la mente recuerdo, hermano Andrés, que este fue el canto que tuve en mi primera semana de conferencias juveniles en el 2017, recuerdo, la primera vez que pude tener una semana de oración y hablábamos acerca de esto, ¿sabes? ¿El don de lenguas? No, del creer solo lo que está escrito en la palabra. Y ahí entra eso, en ese punto. O sea, hoy yo quiero refrescar con los hermanos que puedan entender este punto, que es tan importante. Así que espero que ya haya podido compartir. Compartimos ya, se ve en pantalla. Me encanta esto, se llama Yo Creo, y te habla mucho acerca de nuestra teología y de lo que la persona tiene que manifestar. O sea, ¿cuál es tu creencia? Solamente tiene que estar designada acá. Así que cantemos juntos, mis apreciados, cantemos con gozo en el nombre del Señor Jesús. Yo creo, y meditemos en este canto que es hermoso. Amén. En mi corazón, arde un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada. Esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra, yo creo que soy salvo solamente por la gracia, creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Quiero un fuego intenso en mi corazón. Abre un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada, y esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar.
escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Creo solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo que es por la fe que soy justificado. Creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Amén. Me recuerda mucho, Andrés, porque esa semana estábamos analizando mucho el valor de los pioneros, pero no solamente los pioneros de 1800, sino también desde todos los pioneros reformadores que tenían un solo sentir, mis apreciados, y era descubrir la verdad y nada más que la verdad, y defender la verdad a capa y espada. Recuerdo una frase importante de Martín Lutero. Él decía: lo peor que un ser humano puede ser es ir en contra de la conciencia, porque el único lugar de la mente donde Satanás no puede meterse es en tu conciencia, por el simple hecho que la conciencia solamente está constituida para que Dios obre, porque la conciencia nunca te va a llevar a confusión, ni la conciencia te va a llevar a hacer algo malo. Recuerda, la conciencia siempre se va a basar en la verdad, la conciencia siempre se va a basar en decirte la verdad y en hacerte entrar en razón. Por eso es algo interesante. Y me acordé del himno por lo que estábamos estudiando, porque es importante, mis apreciados, aceptar en el corazón, aceptar la verdad. Muchas personas que conocí que no entendían este tema, Andrés, luego que lo estudiaron, me dijeron: Aarón, no sentí más esas manifestaciones, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me llama la atención porque es interesante, de la noche a la mañana entendieron la Biblia, abrieron sus ojos y ya más nunca, porque la sentaron en el corazón y entendieron de qué se trata y para qué es. Pero como les decimos, mis apreciados, de todas maneras, recuerden que la ley es el testimonio. No nos crean a nosotros, créanle a la Biblia, órenle, porque el que tenga falta de sabiduría, pídesela al Señor, que Él está dispuesto a dársela y se la da con todo, pero pida con fe. Pide ese don y el Señor se lo va a dar. Andrés, voy a pedir por favor que nos tengas la oportunidad de oración para despedirnos, y voy a pedirte por favor que ores por el pastor Demetrio. Lamentablemente es un pastor en el cual hemos estado viniendo orando bastante. Él está en el sur de la Florida, lamentablemente falleció a causa de lo que está sucediendo. Una persona que se dedicaba de lleno a la obra, hace poquito tiempo había perdido a su hija. Así que pedimos oración, todos los que estamos acá unidos, para que el Señor dé tranquilidad. Y ciertamente, aunque no lo conocimos en persona, solamente a través de estos medios podamos darle un fuerte abrazo en el cielo, porque fue un guerrero de la obra. El Señor lo vio prudente, así que alabado sea su nombre. Nos gozamos porque los planes de Él son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros, son incansables, literalmente, inalcanzables, perdón. Así que pedimos para que el Señor te traiga paz a la vida de su familia y que esto sea un motivo de consagración para llegar a verlo nuevamente. Así que, hermano Andrés, por favor, nos diriges en oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre maravilloso, Padre bueno, que estás en el reino de los cielos. Alabado, glorificado y magnificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Señor, primeramente te damos gracias por
la maravillosa y clara verdad que se encuentra en tu palabra. Gracias porque es por medio de ella que podemos conocer la verdad. Es el Espíritu quien nos guía la palabra para que podamos entender cada día mejor tu voluntad. No solamente de una manera teórica, sino práctica, Señor. Queremos vivirla. Queremos que esta información que hemos recibido hoy la podamos llevar a la práctica con el propósito de que por medio de nuestros hechos tu nombre pueda ser glorificado. Padre maravilloso, bendice a cada persona que va a tener la oportunidad y tuvo la oportunidad de escuchar esta temática. Ruego, Padre maravilloso, para que el Espíritu Santo traiga convencimiento, para que las personas puedan ser como los bereanos, tener humildad de corazón y chequen si estas cosas que se han hablado en el día de hoy están conformes a tu santo testimonio. De igual manera, Señor, quiero rogar encarecidamente por los familiares de el pastor Demetrio. Tú conoces que el pastor Demetrio fue un guerrero en la obra. Es una persona que se dedicó de lleno al ministerio que tú le entregaste, oh Dios. Es una persona que le entregó su vida a ti con el propósito de que con cada acto glorificase tu nombre. Señor, tú eres el Dios de todas las cosas. Tú conoces el principio, conoces el fin desde el principio. Tú sabes por qué razón mandaste llamar a nuestro querido pastor Demetrio al reposo del sueño. Pero tú sabes también la angustia y la tristeza que albergan los corazones de sus familiares. Permite, Señor, de que estas personas puedan ser consoladas por la presencia del Espíritu Santo, que puedan tener paz y tranquilidad en sus vidas, entendiendo de que nuestro amigo Demetrio murió, pero lo hermoso es que murió en Cristo Jesús. Y tú has prometido que los que mueren en Cristo se van a levantar un día próximo, que está muy cercano. Permite que sus familiares puedan permanecer fieles a tu palabra, puedan permanecer fieles a ti, para que cuando el hermano Demetrio pueda ser levantado, sus familiares puedan darle un fuerte abrazo y nunca más volverse a separar y puedan vivir contigo por toda la eternidad. Rogamos también encarecidamente por las personas que en este momento están sufriendo a causa de los desastres en Líbano, Señor. Tú sabes la tragedia tan catastrófica que ocurrió en estos días recientes. Y sabes que mucha persona que perdió sus seres queridos. Rogamos para que también puedan recibir consolación y para que estas personas, a raíz de estas experiencias horribles, puedan tomar la decisión de encaminar sus caminos y de entregar su corazón a Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos, Padre, y gracias por todas las bendiciones otorgadas. Sabemos que responderás esta oración no porque nosotros haya méritos, sino en los méritos y en el sacrosanto y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por tu oración, mi hermano. Gracias por la compañía nuevamente. Fue un placer haber tenido, estudiar la palabra contigo. Fue una bendición maravillosa. Sé que para cada uno de los hermanos también fue de esa forma. Así que, queridos, seguimos orando por la familia del pastor Demetrio, seguimos orando porque lecciones de vida siga fluyendo y porque sigamos teniendo la revelación maravillosa del poder del Espíritu Santo. Así que, para despedirnos, queremos recordarles, mis apreciados, siempre, todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes en lecciones de vida, 6:30 de la mañana, los sábados a partir de las 7:30. Mañana tenemos el repaso a 7:30 de la mañana y a las 10:45 tendremos con nuestro pastor Jesús Cañón, tendremos la disertación y el culto del mediodía, 10:45, vamos a comenzar con la ayuda del Señor. Y siempre recuerden, un resumen interesante para todo este tema, mis apreciados, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que lo conoce debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Conforme a la voluntad del Padre. Bien lo dice 1 de Juan 2:4, el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Por eso el Señor no puede manifestarse en él. Así que tengamos esos dos textos en mente, queridos, porque pueden salir muchas teorías, muchas doctrinas, pero solamente hay una, y es la verdad de Cristo, y esa es la que nos liberta. Así que muchas gracias por estar con nosotros, hermano Andrés, nos despedimos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, nos vemos muy pronto con la ayuda de Dios, mañana 7:30, hora Colombia, que el Señor te bendiga y te guarde como siempre, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti misericordia, el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana. Chao, chao. Dios, mi hermano.